Bueno, como dije, yo les voy a estar contando a muy grandes rasgos cuáles serían los primeros tres pasos para empezar a trabajar o empezar a formarse como artista para videojuegos. Bueno, mi nombre es Julieta Lastater, yo estudié diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de San Juan. Desde que salí de la carrera no trabajé como diseñadora gráfica, sino que me dediqué a ser ilustradora y a trabajar como artista para videojuegos. Llevo más de 8 años trabajando de esta forma y todo ha sido enteramente freelance. Entonces yo les voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia y qué he ido aprendiendo, idealmente para que ustedes puedan hacer el camino por su cuenta. Estas son algunas cosas que yo he ido haciendo, como diseño de personajes, diseño de fondos, diseño de arte conceptual, más diseño de arte conceptual. Pero el abanico de arte para videojuegos es muy grande, entonces la idea es empezar a ver por dónde empezar. Lo primero que yo les podría decir es el paso número uno, empezar a dibujar, porque por ahí pasa mucho de que nos quedamos en una idea o en un estadio de pensar mucho, pero no lo bajamos al papel o al dibujo. Entonces lo primero es empezar por dibujar. Para empezar a dibujar, lo ideal es que tengan un cuadernito, una libreta, una agenda, lo que sea, pero que sea un solo librito donde ustedes puedan anotar y dibujar y rayar y hacer todos los bocetos que necesiten, porque el hecho de tenerlo en un solo lugar lo que les va a permitir es ver cómo ha ido evolucionando todo lo que ustedes han hecho. Porque por ahí hacen un dibujo en un papel y ese papel se pierde, o lo guardan en algún lado y después no lo encuentran, y genera una sensación en la cabeza de que no hay un progreso. Pero si lo tienen todo en un solo lugar, van a ver cómo han ido mejorando y las cosas que han ido aprendiendo. Entonces elijan el formato que les guste, chiquitito, grande, A4, A5. Estos son algunos de los que yo tengo, me he dado cuenta que tengo un problema con los anotadores, pero busquen al que a ustedes les sirva. Si es algo que ustedes tienen para llevar en la mochila o en el bolso, que sea algo chiquito, si es algo para llevar más bien en una carpeta, lo que sea, pero que sea un solo cuaderno o una sola cosa donde ustedes puedan poner sus dibujos. Porque si no pasa esto, tienen un montón de papelitos, un montón de ideas desparramadas por todos lados, que después no llegan a la luz porque se pierden, se rompen, lo que sea. Entonces, evitemos eso, tengamos un solo cuaderno. Por otro lado, cuando yo les digo que hay que dibujar, lo ideal es que empiecen a familiarizarse con los conceptos básicos de dibujo. Independientemente del área que ustedes elijan en el arte para videojuegos, siempre está bueno que tengan estos fundamentos, que son el conocimiento de la forma, que es el entendimiento de cómo un volumen está compuesto y cómo eso lo pueden traducir al papel o al 2D. Entonces poder entender la volumetría y traducirla. Después entender qué criterios hay de composición. Esto les va a servir absolutamente en todo lo que ustedes quieran dibujar porque hace que el dibujo sea mucho más interesante. La composición lo que hace es guiar el ojo de la persona para hacerlo más llamativo, menos llamativo. Después entender los valores, que es básicamente cómo la luz afecta a los volúmenes o al ambiente. Entonces, si ustedes empiezan a trabajar con eso, empiezan a trabajar con un criterio de profundidad. Después, lo que es perspectiva, yo acá he puesto simplemente algunas perspectivas que se utilizan mucho en videojuegos, pero hay un montón de perspectivas más. Pero la idea es que ustedes puedan empezar a entender cómo este objeto que está en el espacio se percibe desde las diferentes vistas. Más conceptos que deberían empezar a indagar son el tema de la silueta, que va muy de la mano de la forma, pero habla de cómo esa forma que nosotros estuvimos viendo se reduce a una silueta tan icónica y tan sencilla de entender que nosotros solamente viendo la silueta podemos saber de qué personaje o de qué objeto estamos hablando. Yo acá he puesto tres ejemplos que son bastante significativos y cómo de una forma muy básica se traduce a un personaje completamente icónico. Después empezar a entender un poco el tema del color. La teoría del color es súper amplia, pero está bueno que ustedes empiecen a entender cómo funciona físicamente
y además cómo funcionan las armonías. Armonías por triadas, por complementarios, hay un montón de armonías. Y después lo que es el dibujo gestual, que es básicamente empezar a poder reflejar en el papel o en el dibujo movimientos. Es algo bastante abstracto, dicho así, pero si ustedes quieren indagar un poco más, yo acá abajo he puesto los links de diferentes páginas. La tercera, que se llama Quick Poses, es una plataforma que a ustedes les permite generar sesiones de dibujo del tiempo que ustedes quieran. Pueden elegir una sesión de dibujo de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, sea. Y en esa porción de tiempo ustedes dicen cuántas imágenes quieren que la página les muestre. Entonces, ustedes pueden elegir entre figura humana, animales, paisajes, em, paisajes urbanos. Y la página lo que va a ir haciendo es ir mostrando una cantidad de fotos en 5 a 10 segundos o 20 segundos, según el tiempo que ustedes le pongan, lo suficientemente rápido para que ustedes tengan que estar dibujando de una manera bastante ágil. Lo ideal es que puedan hacer esto todos los días, es casi como un entrenamiento físico, porque mientras más ustedes practiquen, más fácil va a ser después plasmar las ideas, porque ya tienen en su cabeza un montón de imágenes y de formas nuevas que han ido viendo en esta página o en donde sea. Después la otra página que yo les estoy dejando acá es la de Adobe, la de Color Wheel, que ahí básicamente lo que tienen es el círculo cromático para poder ir armando las diferentes paletas. Entonces ustedes eligen cuál es la armonía que quieran trabajar, si es una triada, es decir, que son tres colores, o si son complementarios, entonces pueden ser dos colores, monocromático, etcétera. Y la página lo que va a ir haciendo es ir mostrando las diferentes modificaciones que ustedes le hacen a la paleta en color y saturación, y va a ir arrojando la paleta tanto en hexadecimal y en codificación RGB. Entonces ustedes eso lo pueden pasar después al programa que quieran, ya sabiendo qué colores van a tomar. Y después la otra página que está ahí es ArtStation, que es básicamente una plataforma súper compleja para artistas, pero hay un apartado que es de educación y ahí tienen un montón de charlas y de talleres y de cursos que son gratuitos y son dados por profesionales de todo el mundo que trabajan en Pixar, en DreamWorks, en cualquier empresa que a ustedes se les ocurra. Y dan sus charlas y dan sus talleres, entonces ustedes pueden aprender de la mano de profesionales las diferentes temáticas. Entonces puede ser desde anatomía hasta modelado 3D, hasta armar las texturas, lo que sea. Es súper completo y está muy bueno, muy recomendado. Pero bueno, esto va de la mano del segundo punto, que es aprender, porque ahora yo solamente les voy a dar los conceptos básicos y les voy a dar una idea por dónde ustedes pueden empezar a ver, pero lo ideal es que ustedes se pongan a aprender todas esas cosas. Entonces, que le asignen un tiempo, es decir, por ejemplo, bueno, me voy a tomar toda esta semana para aprender sobre color. Entonces, cada día vas buscando un video, un libro, algo donde puedas ir aprendiendo sobre teoría de color o sobre dibujo anatómico o lo que sea. Pero también es importante que si ustedes quieren dedicarse a ser artistas para videojuegos, aprendan que hay un montón de roles. A esta altura ustedes ya deben saber más o menos que videojuegos está formado por un montón de roles diferentes. Entonces tienen programación, sonido, narrativa, localización, un montón de cosas. Pero a su vez cada una de esas disciplinas tiene diferentes subroles. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es contarles cuáles son algunos de los roles que entran dentro de arte para videojuegos para que ustedes puedan empezar a ver o a pensar cuál de esos les interesa más, porque por ahí nosotros decimos arte para videojuegos y es como muy amplio y en realidad hay un montón de roles que son muy específicos. Entonces, esto, artista para videojuegos,
o arte para videojuegos es súper amplio. Vamos a empezar a desmenuzar esto. Porque ustedes tienen que entender que para pasar desde el boceto crudo a un arte determinado, intervienen un montón de personas, no es solamente una, idealmente no es una. Entonces el objetivo de esta charla es que empiecen a conocer esto. Una aclaración es que la mayoría de los términos van a estar en inglés por una cuestión de que es el idioma más hablado y que generalmente los trabajos y las postulaciones están en inglés. No significa que ustedes tengan que aprender inglés para trabajar en la industria de videojuegos, pero sí es recomendable porque, por ejemplo, en un grupo de trabajo donde somos cuatro, tres somos argentinos y uno es yankee, todos tenemos que hablar en inglés porque el que es de Estados Unidos no sabe español. Entonces, eso les va a pasar un montón. Entonces, es una buena recomendación que se amiguen con el inglés. Igual, la industria nacional también está creciendo. Hay un montón de estudios y empresas que hablan en español, pero siempre tienen algún componente en inglés. Entonces, lo mejor es amigarse. Bueno, el primer artista o el primer rol que yo estoy poniendo acá es el concept artist o el artista conceptual. Este rol es el que está primero en la cadena de producción de un juego, porque es el que baja todas las ideas, todo el brief de arte o las ideas de la persona que quiere diseñar el juego, los pasa a una imagen visual. Entonces es la que empieza a decir, bueno, estas van a ser las formas que van a tener este mundo o estos personajes, estos pueden llegar a ser los colores, esta puede ser la lógica que tienen los componentes, cómo interactúan, cómo se relacionan. Yo he tomado Pokémon para usarlo de ejemplo a lo largo de toda la presentación porque si bien eh, puede ser que no hayan jugado, en algún punto han visto algo de esta franquicia, entonces es más fácil conectar. Entonces, acá lo que estamos viendo son algunos diseños conceptuales de cómo iban a ser algunos objetos dentro del juego que después se tradujeron a la serie. Entonces, el artista conceptual hace eso, baja a imagen las ideas y después nos venden esos libros tan bonitos llenos de imágenes bonitas que en realidad no hace falta que sea tan detallado el arte conceptual, simplemente tiene que resolver la pregunta de cómo se vería esto. Entonces podría ser tranquilamente un boceto, pero lo suficientemente claro para que yo pueda entender qué es lo que están tratando de decir, qué es lo que quieren mostrar. Entonces, el rol de esta persona es traducir lo abstracto, lo no visible a algo visible. Después tenemos el UI artist o el artista de interfaz o diseñador de interfaz, que es la persona que se encarga de generar todo el sistema visual de la interfaz. Nosotros le llamamos interfaz a todos los elementos visuales que le permitan al usuario interactuar con el juego. Entonces, botones, textos, barras, eh, cualquier tipo de indicador, cualquier tipo de menú, cualquier cosa con la que podamos interactuar que no sea ni el personaje ni el fondo, generalmente es interfaz. Entonces hay una persona que se encarga de armar todo este sistema. Viniendo del lado del diseño gráfico, esto es algo que se maneja un montón porque el diseño gráfico lo que hace es comunicar visualmente. Entonces vos podés generar un sistema de comunicación a través de iconos y textos que tranquilamente podrías trabajar, que te permite tranquilamente trabajar como un artista de interfaz. Después tenemos lo que es el UX artist, que es el artista o el diseñador de experiencia. Nosotros recién vimos que el diseño de interfaz implica todo el diseño de la parte gráfica con la que el usuario interactúa. Pero la experiencia de usuario lo que busca es cómo siente el usuario. Entonces,
cómo se siente el tocar los botones, cómo se siente si ganas algo y te aparece una animación, todos los brillitos, los colores, la velocidad que tiene el drag cuando vos arrastrás algo por la pantalla, la animación que reacciona a cómo vos tocas un botón o un elemento. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con el diseño de experiencia de usuario. En, en Pokémon Go, bueno, está cargadísimo de experiencia de usuario, pero tienen lo que le llaman las Poképaradas, que básicamente es un disco que vos girás, entonces genera la animación de que el disco gira y al mismo tiempo suelta objetos. Eso está totalmente diseñado y pensado para que sea atractivo, para que sea eh, satisfactorio para el usuario de ver y de interactuar. Entonces tiene un montón que ver con eso, con cómo el usuario va a interactuar con el juego. Después tenemos lo que es el character artist o el diseñador de personajes o el artista de personajes, que es básicamente la persona que está a cargo de diseñar los personajes, nada más que los personajes. Entonces dice, bueno, tomando el boceto inicial del artista conceptual, se hace una bajada a algo más concreto y más funcional. Entonces, el tamaño que va a tener el personaje es este, las características que van a tener son estas, estas son las diferentes expresiones que puede tener, estos pueden ser como las excepciones que va a tener a la forma original. Eh, Acá ya se define el tema de los colores, se define, se define ya prácticamente todo lo que involucra el diseño del personaje. Y por ahí este es uno de los roles que es más llamativo o más atractivo, porque a la mayoría le gusta dibujar personajes, pero hay un montón de cosas más que también se pueden hacer. Por ejemplo, acá tenemos el prop artist o el prop designer, que es el que diseña los props o la utilería. Los props vienen siendo todos los objetos que no son ni el personaje, ni el fondo, ni la interfaz, pero son objetos con los que podemos interactuar dentro del juego. En los dibujitos animados viejos se veían todos los props porque generalmente vos tenías un fondo que estaba hecho en acuarelas o algo así, y los objetos con los que los personajes iban a interactuar tenían un color diferente, porque son cosas que están superpuestas a ese fondo. Bueno, en videojuegos pasa lo mismo. Todos los objetos con los que vos podés interactuar generalmente tienen brillo, tienen algo diferente que los separa del fondo. Entonces, esos son los props. Hay una persona que está a cargo de diseñarlos y de pasarlos en limpio. Acá yo les he puesto un poco de los props que hay en Pokémon Go, que son todas las Pokébolas, las pociones, eh, todos los objetos, los regalitos, demás. Después tenemos el Environment Artist o el artista de ambientes o de fondos, que es la persona que está a cargo de diseñar cómo se ven los escenarios donde va a transcurrir el juego. Tenemos diferentes tipos de juegos, por ahí hay algunos que no necesitan un diseño de fondo. Eso es algo que también necesito que entiendan. Puede que en un juego no haya todos estos artistas, puede que no se necesite todo esto, pero en un juego donde vos tenés un ambiente que puedes recorrer, hay un artista que está a cargo de diseñar cada uno de esos elementos, cómo se van a ver, cómo van a interactuar, qué lógica tienen entre ellos. Ustedes no se tienen que olvidar de que todo lo que está en un videojuego está diseñado, no apareció mágicamente. Entonces hay alguien que está detrás de pensar, bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Después tenemos un artista que se dedica enteramente a hacer texturas. Yo en este caso puse el mapa de Pokémon Go porque si bien lo que hace es tomar información satelital y la traduce en un mapa, esas texturas que tiene están diseñadas, alguien las hizo y determinó de que
los espacios que tenían calle iban a ser de cierto color, que los espacios que tienen edificios van a ser de otro y así. Si bien estas texturas son como muy básicas, hay juegos que tienen texturas para lo que es vegetación, para lo que es la ropa de los personajes, para lo que son los fondos. Es un rol bastante interesante. Después tenemos el rol del animador, que es el que se encarga de hacer todas las animaciones para los diferentes personajes o los diferentes elementos que van a ir animados dentro del juego. Eh, en esta instancia se toma lo que se vio como diseño conceptual, que se pasó a diseño de personaje en este caso, y se ajustan las proporciones o cualquier tipo de elemento que pueda, que pueda llegar a ser un conflicto a la hora de animar. En este momento es donde se hacen esos ajustes, porque por ahí si el diseño de personaje tiene algo que no se puede animar o que sería un exceso, por ejemplo, generalmente hay muchos diseños preliminares que están muy cargados de elementos. Cuando vos tenés un diseño de personaje cargado, el animador la pasa mal, porque tiene que animar todos esos objetos y todos esos detalles. Entonces, generalmente lo que se termina haciendo es simplificar los diseños. Este es como un punto donde se dice, bueno, esto sí va, esto no va, y se va a ver así en la versión final. Después, yo he puesto el artista 3D, 3D Artist, pero necesito hacer una acotación, y es que si bien nosotros tenemos artistas 2D y artistas 3D, cada uno de las áreas tiene un montón de subáreas. Porque, por ejemplo, quien hace modelado 3D puede encargarse de hacer diseño de personajes. O sea, puede haber un diseñador 3D de personajes o un diseñador 3D de props. Pero también puede haber un diseñador de props o de personajes que sea 2D. Entonces, esos son caminos diferentes dentro del mismo rol, pueden ser diferentes posibilidades. Em, Básicamente, el artista 3D lo que hace es pasar el boceto, el concepto, a un volumen. Y después acá está el artista técnico, que el artista técnico viene siendo un híbrido entre, o un nexo más que un híbrido, un nexo entre la programación y el arte, porque es una persona que entiende de los dos mundos y puede facilitar el pasaje del arte al engine donde estén trabajando y puede hacer las correcciones necesarias. En este caso lo que estamos viendo es cómo en el Pokémon Go se aplica el color a los modelos. Entonces, alguien se encargó de hacer el modelo, pero hay otra persona que se encarga de decir, bueno, vamos a usar este shader para hacer que el Pokémoncito se pinte sin necesidad de tener cargados los colores. El artista técnico tiene, en realidad, la mayoría de los artistas, pero por este filtro es por donde pasa la parte de optimización del arte. Porque ustedes no tienen que olvidarse de que cuando nosotros armamos el arte, tiene que estar optimizado para que cuando lo pasemos al motor de videojuegos, no pese 20 toneladas y el juego no pueda arrancar solamente porque tiene mucho arte que está mal optimizado o está muy pesado. Eso les va a pasar un montón cuando empiecen a hacer sus primeras jumps. Es lo más normal, que el archivo esté sobredimensionado, tenga 20.000 píxeles y en realidad eso no sirve. No, porque es un archivo que pesa un montón y no te está sumando absolutamente nada. Pero bueno, esos son detalles que van a ir viendo y van a ir aprendiendo a medida que empiecen a practicar esto. Hasta acá todo lo que hemos visto son algunos de los roles que ustedes pueden llegar a participar o a tomar. Por ahí si les interesa más la parte de la programación, pero también les gusta la parte del arte, bueno,
el artista técnico es una opción. O por ahí si ustedes dicen, no, a mí no me gusta dibujar, pero sí me gusta hacer modelado, bueno, un artista 3, tenés un perfil de artista 3D. O por lo contrario, si no, a mí no me gusta el modelado, no me interesa, prefiero hacer los bocetos, entonces vas para el lado del arte conceptual. O si te interesa la animación, pues puedes elegir entre animación 2D y animación 3D. Hay un montón de cosas que ustedes pueden ver y pueden ir explorando. La realidad es que pueden especializarse en algo y ser muy buenos en algo. Pero también está el rol del artista generalista, el generalist artist, que esta persona es la que hace todo. Esta persona tiene que saber de absolutamente todos los roles que vimos hasta acá, esta persona los hace. Esto es lo que termina pasando en estructuras muy chiquitas. Cuando vos recién estás empezando un proyecto o estás en una jam, generalmente lo que pasa es que hay un artista por equipo o dos artistas, pero necesitan el diseño de los personajes, el diseño del fondo, animaciones, la interfaz. A lo mejor quieren hacer algún modelo 3D, quieren hacer texturas, quieren hacer un montón de cosas. Y como hemos visto hasta acá, esos son diferentes roles. Pero cuando son estructuras chicas, generalmente es una persona o dos personas. Entonces, esas personas saben hacer un montón de cosas. En la industria de videojuegos son bastante apreciados estas personas porque significa que les pueden apagar incendios a las diferentes áreas. Porque así como yo les he ido contando de que hay un montón de roles y son súper específicos, por ahí lo que tiene de contra el hecho de que sea tan específico es que desconocen un montón de cosas. Entonces el artista generalista por lo menos se da una idea de cómo funcionan las demás cosas. Tiene una noción muy básica o no, pero tiene una noción de cómo funciona lo demás, entonces puede ser el respaldo del animador, puede ser el respaldo del artista 3D, puede ser el respaldo de quien hace las texturas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta acá iría todo lo que sería aprender. Que ustedes entiendan y aprendan que hay un montón de roles que ustedes pueden ocupar y que pueden formarse. Em, Hay un montón de tutoriales y cosas que pueden ir viendo, pero la idea es que ustedes entiendan de que hay un montón de posibilidades realmente. En mi caso, yo soy artista generalista, me falta un poco la parte de 3D, pero esto es de un proyecto que hicimos hace un tiempo, donde todo el arte lo terminé haciendo yo. Entonces teníamos la pantalla principal, el diseño de fondos, de acá hay diseño de escenarios, todo el suelo está hecho con tiles, entonces también el diseño de los tiles, diseño de imágenes promocionales, que si bien eso yo no lo incluí en los roles, hay un artista que se encarga únicamente de armar las imágenes que van para las redes sociales, para la promoción del juego, todo lo que no necesariamente está en el juego, pero sí lo promociona, es el artista que se encarga de eso, es un artista de imagen promocional. Después acá también tenemos parte del diseño de interfaz, parte del diseño de los props, parte del diseño de los personajes, o sea, un montón de cosas em, que bueno, terminé diseñando yo. Lo ideal es que si ustedes tienen que ocupar este rol, más o menos sepan dónde están los límites de cada cosa. Hasta dónde llega el diseño de personaje, hasta dónde llega el diseño de props, hasta dónde llega el diseño de interfaz, porque eso les va a servir para ordenarse. Entonces decir, bueno, yo voy a empezar mi juego de Jam, necesito un personaje, necesito interfaz, necesito props, porque probablemente va a interactuar con algo, necesito fondos, porque el personaje va a estar en algún fondo. Entonces, ya ustedes tienen idea de 4 elementos que necesitan y de cómo más o menos los pueden ir diseñando. Ahí abajo está el link del juego por si lo quieren chusmear. Bueno, y la tercera parte, o el tercer paso en este camino súper veloz de cómo empezar a ser artista para videojuegos es compartir. Pero compartir en el sentido de que si nosotros dibujamos
aprendimos y seguimos aprendiendo, tenemos que compartir con gente que esté en el mismo ambiente para que nos puedan dar feedback y nos puedan ayudar en el sentido de decir, eh, a lo mejor te falta aprender esto, o qué bueno que está eso, o fíjate que hay vacantes de trabajo o alguna exposición que está buscando artistas. Eso lo van a lograr solamente compartiendo con gente, porque generalmente el perfil del artista es más bien ermitaño, de que no sale tanto, de que no interactúa tanto, pero no hace falta que sean como muy extrovertidos, pero sí que compartan sus cosas. Entonces, un camino es compartir en las comunidades. En videojuegos, y en Argentina particularmente, tenemos la suerte de que hay un montón de comunidades de desarrolladores eh, que lo que les permite es vincularse con gente que tiene el mismo interés que ustedes. Por ejemplo, acá en San Juan está Crevis, que es la comunidad de desarrolladores de videojuegos, donde con varios amigos y colegas hemos ido armando talleres, hemos ido armando eventos, hemos hecho jams, hemos dado cursos, hemos hecho un montón de cosas y, y se van proponiendo actividades. Entonces, si vos por ahí querés mostrar algo de tu arte, qué mejor lugar que un lugar donde encuentres personas que están también en la misma que vos. Después está la red de comunidades, que es una red nacional que vincula a todas las comunidades del país. eh, y ahí también es la misma lógica. Nos juntamos, tenemos reuniones, hablamos de qué cosas vamos a hacer, qué estamos haciendo, todas las actividades que se vienen y que queremos hacer. Y también está lo que es Women in Games, que es otra comunidad de mujeres y disidencias, también de Argentina, donde está compuesta casi exclusivamente por mujeres, y es un espacio muy lindo para compartir y para mostrar cosas. Entonces, la idea es que ustedes puedan empezar a compartir lo que hacen para que los demás les puedan decir, sí, esto está bueno, uy, fíjate tal o cual cuestión. Otra herramienta que tienen que aprovechar es el tema de redes sociales. Yo acá les dejo algunas. ArtStation, que es la página que mencioné al principio, tiene una lógica de red social y es una de las plataformas, creo que sería la primera que los reclutadores o la gente que busca talentos mira cuando está buscando para contratar artistas, porque vos puedes publicar tu portfolio ahí para que la gente lo vea, lo likee, lo comente, lo que sea. Después está LinkedIn, que es una plataforma para empleos, pero también sirve un montón. Todo lo que es networking a través de LinkedIn es muy útil. Algo que por ahí les puede servir más en este momento es Discord. Tiene un montón de comunidades de artistas, de videojuegos, de desarrolladores de arte para videojuegos, de animadores, lo que se les ocurra. Entonces es algo que no deberían dejar pasar. Y después está Instagram y Twitter, que tiene una lógica más eh, viral, por así decirlo, pero que también está bueno que ustedes puedan subir sus cosas ahí o comentarle a otra gente que suba su arte ahí, porque en definitiva lo que ustedes están buscando es que los demás los conozcan, porque trabajar en videojuegos es conocer gente y llevarse bien con gente, no se tienen que olvidar de eso. Más allá de que quieran ser artistas o lo que sea, es crucial que se lleven bien con gente. Bueno, y acá yo lo que les propongo es eh, un, una forma en la que ustedes pueden presentar su arte. Este estudio, a la hora, estaba contratando artistas y nos da una plantilla de cómo presentar el, el arte para ser elegibles, ¿no? Entonces, lo que nos piden son diseños de personajes, de escenarios y o de props y vehículos. Entonces, lo que plantea es que vos tenés que tener el diseño final en la primera imagen, en la más grande, para que se pueda ver todo el detalle, pero después a la derecha lo que tenemos es el diseño del concepto de cómo se armó ese diseño final, que es un poco esto que yo les iba contando. Eh,
vos necesitas tener un diseño de concepto para entender cómo se articulan las partes o cómo van a funcionar esas partes. Bueno, al estudio lo que le interesa es saber ese funcionamiento, ese pensamiento que vos tuviste. Bueno, ¿cómo llegaste a armar este diseño de vehículo? Entonces acá lo que van haciendo es descomponer las diferentes vistas de la nave y después abajo lo que hacen es mostrar un boceto bastante pulido, pero es un boceto y todas las imágenes de referencia que se fueron usando para armar este diseño final. Acá lo mismo, pero para personajes. Entonces, el diseño final del personaje, las diferentes pruebas que se hicieron para el vestuario, diferentes vistas que se hicieron, las vistas del personaje, los diseños de las expresiones de los personajes y después más exploraciones. Porque lo que interesa en la mayoría en realidad, es que ustedes muestren cómo llegaron al resultado que llegaron. Porque si bien pueden tener algo terminado muy bonito, puede estar copiado, puedes no entender lo que estás haciendo. Y lo que buscan los estudios es contratar gente que entiende ese proceso. Acá lo mismo, pero para ambientes. Entonces, muestran el ambiente final y abajo está el desglose de cómo se pasó del boceto a a ese desarrollo final de algunos modelos previos. Ahí abajo está toda la información del estudio por si quieren postularse. Creo que estas vacantes todavía están abiertas. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y ahí está mi contacto por si necesitan hablarme.